Buen día a todos. Bueno, por las dudas, algunos no saben, yo soy argentino y el día de hoy, o bueno, mejor dicho, el día en el que estoy subiendo este video, es el día de los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas. Y hace rato que venía planeando hacer un video de una maqueta para conmemorar esta fecha, así que hoy vamos a estar haciendo el Mirage 3 de Academy en escala 1.48. Es la primera vez que hago un kit en esta escala. Durante mucho tiempo busqué un Mirage en 1.72 y los pocos que encontraba estaban carísimos, por encima de los $50 o más. Es muy posible que algunos vendedores se aprovechen, ya que es un avión muy buscado en Argentina, pero por algún motivo, un día en Mercado Libre encontré este kit con envío gratis al mismo precio que un caza promedio de la Segunda Guerra Mundial. Así que no me aguanté, lo compré y al poco tiempo le conseguí las calcos también. Compré unas aerocalcas para argentinizarlo, digamos. Así que no vamos a estar haciendo esta versión de Israel que vemos en la caja. Este es un Mirage 3C. Y lo que Argentina utilizó en las Malvinas es el Mirage 3 EA. Y el Dagger, que es una versión israelí del Mirage 5. De entre estos dos, el más similar a esta maqueta es el Mirage 3 EA. Así que vamos a hacer uno de esos. Hay diferencias entre ambos. En comparación con el Mirage de Malvinas, el 3C tiene la nariz ligeramente más delgada, tiene entradas de aire un poco más chicas, es apenas un poco más corto de longitud, entre otras diferencias que no son tan notorias. Si quieren pueden modificarlo para que sea más fiel históricamente. En mi caso decidí dejarlo como viene. También podemos modificar los misiles, pero de eso vamos a hablar más adelante. Vamos a utilizar estas calcomanías de la marca Aerocalcas, que se ven muy bien, muy prolijas. Y esto nos viene con instrucciones para hacer diferentes esquemas, como por ejemplo estos de color gris, que son de baja visibilidad, que se adoptaron posterior a la guerra, y el esquema de camuflaje que se utilizó durante la guerra. Tenemos algunas opciones ya armadas en cuanto a la numeración, pero también hay varios números sueltos, entonces en realidad podemos armar la opción que querramos. Las instrucciones del Mirage son bastante simples, como que no tienen mucha info, me recuerdan a las de la SPAD o la Sopwith que vimos hace poco. Y las piezas se ven bien, pero la verdad que para esta escala me imaginaba más detalle y más piezas. Pero bueno, justo este kit en particular me han dicho que es bastante simple, así que seguramente, aún siendo grande, lo vamos a armar rápido. Todas las piezas se ven bien prolijas, al igual que lo que hemos visto ya en otros productos de Academy. Y me alegro que este kit incluya un piloto. Vamos a empezar con el armado. Lo primero que voy a hacer es pintar el piloto. Vamos a estar haciendo el Mirage de Carlos Perona, así que uso su foto de referencia. Y preparamos también el interior de la cabina, el cual es como muy simple, ¿no? Como muy liso, poco detallado. Es raro ver algo así de parte de Academy, así que bueno, agregué algunas calcomanías que me habían sobrado de otros kits como para darle un poco más de vida, un poco más de detalle. Luego colocamos a nuestro piloto en el asiento y vamos a pintar el interior del fuselaje y vamos a colocar a nuestro piloto dentro. Van a ver que agregué estas piezas metálicas, son conectores raccord dañados, que tengo varios guardados. Siempre son útiles para sumarle peso a las maquetas. Sí o sí tienen que agregarle un peso adelante cerca de la nariz del avión, porque si no el avión se va a inclinar hacia atrás. Pegamos la otra mitad del fuselaje, ya podemos agregar la parte de abajo y la de arriba de las alas. Instalamos los trenes de aterrizaje y hay otra pieza que tenemos que sumar a la cabina antes de cerrarla, el panel de instrumentos. Ya con esto vamos a poder pegar la pieza de plástico transparente. Vamos también a hablar ahora de los misiles. Estos más delgados creo que son los Jaffir 2. Lo que se puede hacer con estos es colocarle un par de piezas adicionales para que se vean como los Matra R550 Magic, que son los que se utilizaron en esta guerra. El otro misil más grande parece ser un Matra R530, que ese sí lo utilizó Argentina, entonces lo pueden usar así como viene sin problemas. Para la pintura primero mezclé color siena natural con un poco de blanco para obtener este tono. Después le apliqué verde cromo oscuro de la marca EQ y oscureciendo ese mismo verde obtuve el color restante. Con esto ya completamos el camuflaje. Recuerden también aplicarle el camuflaje a los tanques de combustible, que esos ya más al final los voy a colocar. Y por debajo utilicé este gris claro, que es de la marca AD, que ya les avisé en otros videos, es una marca mala, no la recomiendo, pero bueno, justo este gris
funciona bien y es exactamente el tono que buscaba porque es como un poco más cálido que otros grises. Ahora empezamos con las calcomanías de aerocalcas, ¿no? La verdad que la experiencia con estas fue mixta, pero no, dentro de todo bastante bien. Son calcomanías muy prolijas e íntegras, pero a algunas les costaba mantenerse a la superficie, mientras que otras las colocaba y apenas tocaban la superficie se agarraban con mucha fuerza y ya no podía corregirlas en la ubicación. Este 5, por ejemplo, me dio algunos problemas. Muchas de las calcomanías que eran chicas me dieron problemas, pero con todas, digamos, con todas las calcos logré colocarlas en el lugar que correspondían. Algunas fue fácil, otras fueron más un dolor de cabeza, pero no, bastante bien, recomendable, digamos. Ninguna se rompió, no hubo ningún accidente raro. Yo creo que pueden comprarlas con confianza. Después de una capa de laca para proteger las calcos y la pintura, colocamos los tanques de combustible y no encontré registros de que haya tenido también el Matra 530. Si quieren ser muy fieles al real, creo que deberían dejarlo solo con los misiles más chicos. Sin embargo, en mi caso me da lástima no ponerle este misil. No creo volver a usarlo en ningún otro avión porque no es una escala que coleccione, 1.48. Lo único que este misil haría sería ocupar espacio en algún estante guardado. Así que no, prefiero colocarlo y de paso así poder apreciar un Mirage con más armamento. Esto ya depende de qué les guste a ustedes, qué tan estrictos sean con hacer un modelo que sea fiel al real. También de eso depende si quieren hacer las modificaciones para que sea más fiel a un Mirage 3 EA. La verdad que la diferencia más grande que encontré comparando los dos fueron las entradas de aire, que deberían terminar unos 4 milímetros antes y esto empuja las calcomanías un poco hacia adelante. Es la diferencia más notoria en lo visual que pude encontrar y es lo único que realmente les recomendaría modificar. Este Mirage tiene unos 29 centímetros de largo y unos 16 centímetros de ancho. Así que vamos a compararlo a ver cómo se ve con el avión más grande de mi colección. Hasta ahora era el Heinkel 111 en escala 1.72. Es bastante grande el Mirage, pero aún así me parece que el Heinkel sigue siendo el más grande. Lamentablemente no tengo muchos aviones con los cuales hacer una comparación, ya que este es el único kit que tengo en escala 1.48. Vamos a verlo con otro avión que utilizó Argentina, el Corsair. La verdad que sería lindo tener una versión argentina de este algún día. Y finalmente vamos a compararlo con el Mirage 1 en 100 que ofrece la marca Modelex. Este no es el mismo que aparece en el video que hice el año pasado. Ese ya no lo tengo más, lo di de regalo, de hecho ahora está al otro lado del mundo. Fui un poco duro en ese video con el kit, pero bueno, no se le puede exigir tanto. Es un kit barato. Yo les recomendaría más buscar un Mirage de otra marca y hacerlo con estas aerocalcas, que la verdad que están tremendas. Y vienen para diferentes escalas también. Muy lindo kit. El armado fue divertido, fácil. No puedo opinar sobre las calcos que vienen incluidas porque bueno, no las utilicé. Pero sí puedo dar una opinión sobre estas aerocalcas. La verdad que son muy lindas. Creo que de todas las calcos que he utilizado hasta ahora, ninguna ha sido tan prolija, ¿no? O sea, los detalles, se siente como algo más premium, podría decir, y se siente bastante completo con todo lo que trae. Tienen muchas opciones para hacer ahí. Y como alguien que colecciona 1.72, tengo que admitir que me gustó esta escala. Llama mucho más la atención, como si pasara a ser una pieza de decoración de la casa. Siento que es una escala que les va a venir bien si tienen mucho espacio, o si solo quieren tener unos cuantos aviones, una colección no tan extensa. Y otra cosa que siento sobre esta escala es que me transmite algo que está cableado ahí muy profundo dentro de mi cerebro, que es lo mismo que me genera ver un juguete grandote así como un batimóvil grande para figuras, o una AT-AT, o un avión grande como ese que venía de G.I. Joe. Da esa sensación de juguete grande que recibe un nene en Navidad. No sé cómo explicarlo. Es la mejor forma que se me ocurre de describir lo que me genera tenerlo en esta escala. Así que sí, recomendado, muy bueno. Cada tanto me lo sigo encontrando a buen precio, así que si ustedes quieren sumarlo, no deberían tener problemas en encontrar uno. Además de todo lo que ya les conté, este avión me generaba mucha emoción al armarlo. Era una sensación distinta, ir viendo cómo iba tomando forma, ya que es un avión muy importante para los argentinos, así que me alegro mucho de sumarlo a la colección.
Quizá el año que viene repitamos esto y sumamos algo como un Super Etendard o un A4. Eso sí, no sé si puedo conseguirlos a todos en esta misma escala. Sería lo ideal, ojalá, pero bueno, ya veremos. Les dejo un saludo a todos. Chau.